Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Suave es la noche, de Francis Scott Fitzgerald. Francis Scott Fitzgerald nació en St. Paul, Minnesota, el 24 de septiembre de 1896 y murió en Hollywood el 21 de diciembre de 1940. Es uno de los mejores exponentes de la literatura norteamericana del siglo XX. Miembro de la llamada generación perdida americana, sus 5 novelas retratan un paisaje de personajes brillantes y efímeros, de juventud y también de desesperación. Es el autor de A este lado del paraíso, Hermosos y malditos, El gran Gatsby, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, y Suave es la noche. Su novela póstuma es El último magnate. También es autor de extraordinarios relatos. En 1921 se publicó el cuento El curioso caso de Benjamin Button, obra muy conocida en la actualidad gracias a la adaptación cinematográfica realizada en 2008. Suave es la noche se publicó en 1934. Es una novela maravillosa, basada en su experiencia personal, en su atormentada vida con su mujer Zelda. Una novela con una estructura compleja que va cambiando de perspectiva para describirnos a unos personajes muy complejos y que evolucionan ante nuestros ojos de forma sorprendente. Suave es la noche es una novela triste, profunda y muy emocionante. Vamos allá. En la apacible costa de la Riviera Francesa, a mitad de camino aproximadamente entre Marsella y la frontera con Italia, se alza orgulloso un gran hotel de color rosado. Unas amables palmeras refrescan su fachada ruborosa y ante él se extiende una playa corta y deslumbrante. Este hotel se ha convertido en un lugar de veraneo de gente distinguida y de buen tono. En la época en que comienza esta historia solo hay una docena de villas vetustas entre el Hotel des Étrangers, propiedad de Goss, hasta Cannes, a 8 kilómetros de distancia. El hotel y la playa forman un todo. Una mañana de junio de 1925 llegan una mujer y su hija. La hija tiene algo mágico, es muy bella. Tiene cerca de 18 años y está casi desarrollada del todo, pero sigue conservando la frescura de la primera edad. Se llama Rosemary Hoyt y es actriz. Rosemary y su madre van sin rumbo, están de vacaciones. La idea es estar 3 días en aquel hotel y volver a casa, a Estados Unidos, en el vapor. En el único lugar en que había animación era en la playa. 3 sayas inglesas estaban sentadas haciendo punto al lento ritmo de la Inglaterra victoriana. Más cerca de la orilla había unas 10 o 12 personas instaladas bajo sombrillas a rayas, mientras sus 10 o 12 hijos trataban de atrapar peces indiferentes en las partes donde había poca profundidad o yacían desnudos al sol, brillantes de aceite de coco. Cuando Rosemary llega a la playa, al sentirse observada por rostros desconocidos, se quita el albornoz y se mete en el agua. Luego encuentra un sitio agradable y extiende su albornoz sobre la arena. Escucha las conversaciones. Siente que se le tuesta la piel ligeramente al calor del sol. Muy cerca de ella, una mujer joven, tendida bajo un dosel de sombrillas, confecciona una lista a partir de un libro que tiene abierto sobre la arena. Lleva un collar de perlas color crema. Tenía un rostro encantador, pero su expresión era dura y había algo en ella que movía con pasión. Cruzó la mirada con Rosemary sin verla. A su lado estaba un hombre bien parecido con gorra de jockey y un traje de baño a rayas rojas. De pronto, el hombre de la gorra de jockey comienza una pequeña representación para aquel grupo. Produce hilaridad en sus amigos. La única persona en toda la playa que parece indiferente es la joven del collar de perlas. Tal vez por el pudor del que se sabe propietario de algo que despierta la atención. El hombre del monóculo se acerca a ella y le dice que la han reconocido. La invita a unirse a ellos y Rosemary disimula su fastidio y va a reunirse con ellos. Le presentan a todos. La señora Abrams, la señora McKisco, el señor Dunphy, Ave North. Aquella gente no le gusta nada a Rosemary. Nicole Diver es la mujer del collar de perlas. Dick Diver es el hombre de la gorra de jockey, que ahora va de una sombrilla a otra con una botella y varios vasitos. Rosemary se queda dormida. Se despierta empapada de sudor y se encuentra con que la playa se ha quedado desierta. El único que queda es Dick Diver, que está plegando la última sombrilla. Se acerca a ella y le dice que pensaba despertarla antes de marcharse. Ella le da las gracias.
Dick Diver se alejaba ya llevando un toldo y una sombrilla a un coche que estaba esperándole, de modo que se metió en el agua para limpiarse el sudor. Él regresó, recogió un rastrillo, una pala y un tamiz y los colocó en la grieta de una roca. Luego miró a su alrededor para ver si había olvidado algo. Rosemary le pregunta la hora. Es alrededor de la 1:30. Por un momento miran los dos hacia el horizonte. Dick Diver dice que no es de los peores momentos del día. La mira y por un instante ella vive en el mundo azul brillante de sus ojos con avidez y confianza. Pero él se carga al hombro el último trasto y se va hacia el coche, y Rosemary sacude el albornoz y se va andando a su hotel. Nada más llegar, le dice a su madre que se ha enamorado en la playa de un tal Dick Diver. Su madre es la mejor amiga de Rosemary y ha renunciado a sus últimas posibilidades personales para servirle de guía en su carrera. Al día siguiente, Rosemary no baja a la playa. Al otro sí que lo hace, y entonces Dick Diver se acerca a ella y le dice que la han echado de menos, y le pregunta si le gustaría sumarse al grupo. Le dice que tienen comida y bebida, así que es una invitación en toda regla. Parecía amable y encantador, y en su tono de voz había una promesa de que se iba a ocupar de ella y de que algo más adelante le iba a abrir nuevos mundos. Le iba a descubrir una serie interminable de magníficas posibilidades. Nicole Diver le pregunta a Rosemary si piensa quedarse mucho tiempo. Tiene la voz grave, casi áspera. Rosemary se ve de pronto considerando la posibilidad de quedarse una semana más. Han desembarcado en Sicilia en marzo y han ido subiendo hacia el norte sin prisas. Nicole le cuenta que esta es solo la segunda temporada que se abre el hotel en verano. Los Diver se han construido una casa en Tarmas. Rosemary siente una gran tranquilidad a solas con Nicole, mayor incluso que la que siente con su madre. Cerca de ellas hay 3 hombres hablando. Uno de ellos es Dick Diver, el otro es un francés, Tommy Barbin, un hombre muy atlético, y el tercero es Ave North. A Rosemary, Dick Diver le parece perfecto. Rosemary percibía en él una capa de firmeza, dominio de sí mismo y autodisciplina, virtudes que ella también poseía. Sí, era él al que escogía. Y Nicole, que levantaba la cabeza en ese momento, vio que lo escogía y oyó el leve suspiro con el que reconocía que ya pertenecía a otra. Los Diver organizan una cena en su casa el viernes e invitan a Rosemary. Dick tiene uno de sus típicos estados de ánimo que quiere contagiar a todo el mundo y que inevitablemente irá seguido de uno de sus accesos de melancolía que siempre trata de disimular. Dick tiene la facultad de provocar una fascinación sin reservas. Ser incluido en el mundo de Dick Diver es una experiencia notable. A las 8:30 de aquella tarde sale a recibir a sus primeros invitados. A Rosemary le parece que Villadiana es el centro del universo, pero se queda muy decepcionada al ver el resto de los invitados. En un momento se ve caminando al lado de Dick Diver, ellos dos solos. Le dice que se enamoró de él la primera vez que lo vio. Dick hace como que no ha oído, como si se tratara simplemente de un cumplido. Cuando termina la cena, todos se levantan de la mesa. Luego de pronto, Nicole desaparece y al momento Rosemary observa que Dick ya no está allí. Los invitados se reparten por el jardín o siguen hacia la terraza. La señora Maquisco dice que quiere ir al baño. El señor Maquisco y Barbin empiezan a discutir sobre política. Sintiendo cierta vergüenza ajena por Maquisco, Rosemary aguarda con gran ansiedad a que regrese Dick Diver, cuando de pronto ve a la señora Maquisco salir precipitadamente de la casa. Acabo de presenciar una escena en el piso de arriba que movió la cabeza en forma misteriosa y se interrumpió a tiempo, porque Tommy se puso en pie y le dijo, cortésmente, pero con firmeza: no le aconsejo que haga ningún comentario sobre lo que ocurre en esta casa. Por fin aparece Dick, separa a Barbin de los Maquisco y luego se va con Rosemary. Caminan hacia el pretil del acantilado, contemplan el Mediterráneo. Dick le dice que las cosas han llegado a su fin allí, que pronto se irán todos y que Nicole y él se van a París a despedir a Ave North, que regresa a América. Y le pregunta si le gustaría ir con ellos. Rosemary dice que le encantaría y vuelve a decirle que se enamoró de él desde la primera vez que le vio. Dick cambia de pronto, parece haber destruido el impulso que le ha hecho llevar a Rosemary hasta allí. La atracción que siente ella es demasiado obvia. Dick se burla de ella afablemente. Le dice que en realidad ella no sabe lo que quiere. Rosemary se siente herida. Muy pronto llega la hora de marcharse. Rosemary sentía congoja de alejarse en el coche y dejarlos a ellos en su casa. Se volvió a preguntar qué habría visto la señora Maquisco en el cuarto de baño.
Escribe Enrique Vilamatas en El País que como novela, Suave es la noche está casi a la altura del Gran Gatsby, su obra maestra publicada por un Fitzgerald muy joven, en 1925, en los momentos de mayor plenitud de su genialidad narrativa. Suave es la noche, melodrama que refleja los problemas personales que fueron hundiendo a su autor a lo largo de los 8 años que tardó en escribirla, relata una historia de amor con una pareja que lo tiene todo para ser feliz, como Scott con Zelda, pero que pronto verá cómo sus destinos se deslizan sutilmente hacia el abismo, hacia lo que Fitzgerald llamó la pura bancarrota emocional. Rosemary y 6 personas más están esperando a Nicole en un restaurante cerca de París. Llevan 2 días en París, pero en realidad es como si estuvieran todavía en la playa bajo la sombrilla. Lo que Dick hace es devolver a todos su verdadero ser. Al fin aparece Nicole. Las 3 mujeres que hay en la mesa son perfectos ejemplos del enorme flujo de la vida norteamericana. Nicole es nieta de un capitalista norteamericano que todo lo consiguió con su propio esfuerzo y de un conde. Mary North es hija de un oficial y descendiente de un presidente. Rosemary, en cambio, pertenece a la clase media y su madre la ha lanzado a las cumbres inexploradas de Hollywood. Todas se sienten felices de existir en un mundo de hombres. Después de que todos se levanten de la mesa, el camarero guía a Rosemary hasta una cabina para que llame a Franco-American Films. Aquella cabina da al guardarropa y entonces Rosemary oye una conversación entre Dick y Nicole. Nicole le dice a Dick que le quiere y su marido le contesta de una forma extraña. Te deseo terriblemente, vámonos al hotel ahora mismo. Nicole dejó escapar un pequeño suspiro entrecortado. Por un momento, Rosemary no pudo entender nada de lo que hablaban, pero el tono era suficiente. Hasta ella llegaban las vibraciones de aquella intimidad total. Estaré en el hotel a las 4. El tiempo que pasa en París le sirve a Rosemary para intentar conocer a Dick. En una de las conversaciones, Dick habla de su tratado científico. Rosemary le pregunta y Dick le cuenta que es doctor en medicina, pero que no ejerce. En ese momento, Rosemary le acerca suavemente el rostro para que la bese. Dick se queda mirándola un momento como si no entendiera y luego, rodeándola con el hueco del brazo, le dice que es una criatura encantadora. Ella le sonríe y le dice que está enamorada de él y de Nicole. Dick ha oído aquello tantas veces que hasta la fórmula le parece la misma. De pronto fue hacia él, y en el instante en que el rostro de ella se hundía en su mirada, se olvidó de lo joven que era y la besó hasta perder el aliento, como si no tuviera edad alguna. Después ella apoyó la cabeza en su brazo y suspiró. En el fondo de un taxi, oscuro como una cueva, Rosemary se aprieta contra él. Dick la besa sin sentir ningún placer. Le desanima la inocencia de su beso. La habitación de Rosemary está en el mismo piso que la de ellos. Le pide a Dick que entre un minuto en su habitación y Dick lo hace, pero con una actitud paternal. Rosemary se acerca y le dice que tienen que hacerlo. Está sorprendida de sí misma, pero Dick lo está más. Le pregunta si se ha parado a pensar el daño que podrían hacerle a Nicole, pero Rosemary contesta que no tiene por qué enterarse. Rosemary insiste y Dick le da un argumento tras otro para negarse. A la mañana siguiente, Rosemary se siente avergonzada. Encima, ha recibido una carta de su madre diciéndole que un antiguo pretendiente, Collis Clay, está en París y quiere verla. Después de la comida, van todos juntos a Franco-American Films, donde proyectan para ellos la película de Rosemary, la niña de papá. A todos les encanta. Cuando Dick y Rosemary se quedan solos, ella decide pedirle perdón por lo de la noche anterior y Dick le contesta que él también está enamorado de ella. Se abrazan. Ella aprieta los pechos contra el pecho de él. Únicamente respiran y se buscan. Estoy enamorado de ti, pero eso no hace que cambie lo que te dije anoche. Por desgracia te quiero, pero Nicole no debe enterarse. No quiero que tenga ni la más leve sospecha. Nicole y yo tenemos que seguir juntos. En cierto modo, eso es más importante que querer seguir simplemente. Nicole no debe sufrir. Ella me quiere y yo la quiero. Lo entiendes, ¿no? Los Diver viven al ritmo que marca la época. Cuando Dick organiza algo, la diversión es casi sin respiro. El entusiasmo y la generosidad que hay detrás de toda la actuación de Dick tiene fascinada a Rosemary. Pero aquella noche termina antes de la cuenta porque tienen que acostarse pronto. Ave North tiene que coger su tren a las 11 de la mañana. Al día siguiente van todos a la estación a recibirle. De pronto, Nicole ve a una muchacha que conoce y la saluda. La estación está llena de gente.
Ante una de las puertas del coche cama, una de las muchas despedidas que están teniendo lugar, destaca entre todas porque la joven que ha saludado a Nicole se separa de pronto del hombre con el que está hablando, saca una pistola y al instante el sonido de 2 disparos parte el aire enrarecido del andén. Como si nada hubiera ocurrido. Las vidas de los Diver y sus amigas desembocaron en la calle. Sin embargo, habían ocurrido demasiadas cosas. La partida de Ave y la inminente partida de Mary para Salzburgo, esa misma tarde, ponían fin a aquellos días que habían pasado en París. O tal vez fueran los disparos, la brutal sacudida con que había terminado Dios sabe qué sombría historia, los que habían puesto fin. Los disparos habían pasado a formar parte de sus vidas. Rosemary se encuentra mal. Ha quedado con Collis Clay, pero dice que se va. Cuando llega Collis Clay empieza a contar anécdotas de Rosemary de cuando se conocieron. Dick siente que esas historias le desequilibran y le hacen sumirse en el dolor, la desgracia, el deseo, la desesperación. Dick atraviesa París para ir a su banco y luego se va a los estudios donde cree que está Rosemary, pero ella ya no está allí. Dick sabe que lo que está haciendo representa un cambio de rumbo en su vida. Ni siquiera guarda relación con el efecto que puede esperar que le cause a Rosemary. Era como si al fin saliera a flote una realidad sumergida. Dick estaba rindiendo una especie de homenaje a cosas no olvidadas, no confesadas, todavía íntegras. Nicole se despierta tarde. La cama de Dick está vacía. La policía va al hotel para preguntar por Ave North. Nicole les dice que ha cogido un tren para embarcarse hacia Norteamérica y que debe estar ya en medio del mar, pero la policía le dice que no, que Ave está en París metiéndose en líos. Cuando Dick aparece dice que efectivamente ha hablado con Ave y que ha tenido una conversación muy extraña. Parece que Ave North ha provocado un disturbio racial en Montmartre. La historia es complicada. Por un lado, en el Ritz está Ave North con un negro llamado Jules Peterson. Se han metido en un lío y deciden ir a pedir ayuda a Dick Dive. Pero Dick Dive, en ese momento, está entrando en la habitación de Rosemary. Rosemary le abre la puerta llena de emoción. Es como una especie de animalito salvaje. Dick besa a Rosemary. Nunca ha visto nada tan deslumbrante como la calidad de su piel, y como a veces la belleza nos devuelve imágenes de nuestro pensamiento más noble, se pone a pensar en la responsabilidad que tiene con Nicole y en el hecho de que Nicole está en ese momento a solo 2 puertas de distancia. Cuando Ave North y Jules Peterson llegan al hotel, Dick y Rosemary están juntos, besándose en la habitación. Ave llama a la puerta. Le cuentan que se han metido en un lío y Peterson se va al vestíbulo a esperarles para que los amigos puedan encontrar una solución. Dick aconseja a Ave que se vaya a descansar. Cuando Rosemary se queda sola, se va a la otra habitación de la suite a arreglarse y de pronto se da cuenta de que alguien ha entrado en su habitación. Cuando llega hasta la cama, ve que Peterson está tumbado y parece muerto. Grita y sale corriendo al pasillo. Va a la habitación de Dick, donde Dick está ordenando sus cosas. Nicole está en la habitación cuando Rosemary irrumpe, diciéndole a Dick a gritos que tiene que ir a ver una cosa. Dick sale corriendo, van a la habitación de Rosemary y ven a Peterson muerto. Dick se hace cargo enseguida de la situación, llama al dueño del hotel y resuelve el tema sorprendentemente. Cuando Dick vuelve a la suite, le dice a Rosemary que está todo solucionado y le pregunta dónde está Nicole. Rosemary le contesta que está en el baño. Rosemary se sentía atraída hacia él con todo el impulso de su alma y su cuerpo, pero Dick parecía estar pendiente de otra cosa y entró en el dormitorio para ir al cuarto de baño. Y entonces Rosemary también oyó cada vez más fuerte un sonido infrahumano que atravesaba los ojos de las cerraduras y los intersticios de las puertas. Penetraba en la suite, invadiéndola, y volvía a tomar la forma del horror. Pensando que tal vez Nicole ha sufrido una caída en el cuarto de baño y se ha lastimado, Rosemary sigue a Dick. Pero lo que Rosemary puede ver antes de que Dick le tape la vista con un movimiento brusco, presenta un aspecto totalmente diferente. Nicole está arrodillada junto a la bañera y se balancea a uno y otro costado. Rosemary regresa al salón, oye que se cierra la puerta del baño con un portazo y se pone a temblar. Ahora sabía lo que había visto Violet McKisco en el cuarto de baño de Villa Diana. Contestó el teléfono que sonaba y casi dio un grito de alivio al ver que era Collis Clay, que la llamaba al apartamento de los Divers tratando de localizarla.
Le pidió que subiera mientras se ponía el sombrero, porque tenía miedo de ir sola a su habitación. Como señala Adrián Vieitez en Zenda, en Suave es la noche, una capa brumosa de abatimiento oprime todo lo que antes eran luces. Si el Gran Gatsby encontraba en el presente una suerte de patio recreativo para esquivar las fuerzas del pasado, en Suave es la noche habita un miedo mucho mayor. Un miedo al futuro que Gatsby no se planteaba. Suave es la noche se publicó poco antes del fallecimiento de su autor, y en ella todo está ordenado de manera más apacible, como si el propio Fitzgerald canalizase su tránsito hacia la extinción con una extraña mezcla entre calma y resignación. La intención de Fitzgerald acaba por no ser otra que la de salvar aquello que considera lo suficientemente importante para ser nombrado, el medio de tantas y tantas turbulencias biográficas. Para entender lo que le pasa a Nicole y quién es realmente Dick, hay que echar la vista atrás, hasta la primavera de 1917, cuando el doctor Richard Diver llegó a Zúrich por primera vez. Tenía 26 años. Dick era demasiado valioso para correr el riesgo de ser enviado al frente. Las instrucciones de las autoridades militares de las que dependía eran que debía completar sus estudios en Zúrich y obtener un título tal como había planeado. El doctor Diver había estado ya muy cerca de la guerra. En 1914 había ido a Oxford desde Connecticut con una beca Rhodes. Luego regresó a su país para cursar el último año de la Universidad Johns Hopkins, donde se graduó. En 1916 se las arregló para ir a Viena a conocer a Freud. Allí escribió unos ensayos que constituyeron la base del libro que publicó en Zúrich en 1920. Un día húmedo de abril fue a la clínica Dommler, a orillas del lago de Zúrich, a ver a Franz Gregorovius, uno de los psiquiatras residentes, que le preguntó si había ido a verle a él o a esa chica. Deja que te explique lo de esa chica, dijo Dick. No la vi más que una vez. Esa es la verdad. Esa vez que fui a despedirme de ti antes de marcharme a Francia. Después de dejarte a ti, me fui andando al edificio ese que tenéis junto al lago para recoger mi bicicleta y delante de mí iban una enfermera y una chica joven. No se me ocurrió que la chica pudiera ser una paciente. Me adelanté y le pregunté a la enfermera si sabía el horario de los tranvías, si seguimos andando juntos. La chica era, creo, la cosa más bonita que había visto en mi vida. Esa chica y Dick se pusieron a hablar. Y eso fue todo, hasta que empezaron a llegar las cartas que la chica le escribía a Dick. Franz dijo que era lo mejor que podía haberle ocurrido a ella, que había mejorado muchísimo. El establecimiento del profesor Dommler era el primer centro moderno que se había creado para enfermedades mentales. Tras llevar a Dick a su despacho, Franz se excusó porque tenía algo que hacer durante media hora. Al quedarse solo, Dick se puso a pensar en la paciente, aquella muchacha. Había recibido unas 50 cartas de ella escritas a lo largo de un periodo de 8 meses. Las cartas se dividían en dos categorías. La primera tenía un cariz marcadamente patológico y la segunda un tono completamente normal y denotaba una personalidad muy rica que estaba madurando. Dick había llegado a esperar estas últimas cartas con impaciencia durante los últimos meses de su aburrida estancia en Francia. Las firmaba Nicole Warren. Franz volvió a su despacho dándose aires de hombre importante. Bueno, vamos a hablar de esa chica, Dick, dijo. Naturalmente quiero que me hables de ti y también quiero contarte cosas mías, pero antes hablemos de la chica, porque llevo mucho tiempo esperando para hablarte de ella. Abrió una archivadora y se puso a buscar un legajo de papeles, y en lugar de enseñarle los papeles a Dick, le contó toda la historia. Aproximadamente un año y medio antes se puso en contacto con el doctor Dommler, un señor norteamericano que vivía en Lausana. Concertaron una cita y un día llegó el señor Warren a la clínica con su hija Nicole, una muchacha de 16 años. Era evidente que la chica no estaba bien y la enfermera se la llevó a dar un paseo mientras el señor Warren consultaba con el doctor Dommler. Warren era extraordinariamente apuesto y aparentaba menos de 40 años. Estaba nervioso y era evidente que el asunto le resultaba muy penoso. Le contó que su hija no estaba bien de la cabeza, que la había puesto en manos de numerosos especialistas y enfermeras y se había sometido a un par de curas de reposo, pero la cosa cada vez iba peor. Le dijo que no había ningún caso de enfermedad mental en la familia, que la madre de Nicole falleció cuando ella tenía 11 años y que él había sido para ella un padre y una madre a la vez. Daba muestras de gran emoción mientras decía eso y el doctor Dommler notó por primera vez que le olía algo el aliento a whisky.
Le dijo que todo empezó con un criado que su hija dio a entender claramente que había tratado de hacer indecencias con ella. Luego tuvo como una especie de ataque y las cosas que decía cada vez tenían menos sentido. Casi siempre hablaba sobre hombres que iban a atacarla. El doctor Dumbler se estaba preguntando por qué le estaría mintiendo a aquel hombre y qué era lo que trataba de ocultar. Varios días después, cuando ya Warren había regresado a Lausana y dejado a su hija en la clínica, el doctor Dumbler y Franz anotaron en la ficha de Nicole que el diagnóstico era esquizofrenia. Y se pusieron a esperar, con un interés cada vez mayor a medida que pasaban los días, la segunda visita que les había prometido el señor Warren. 15 días después, el doctor Dumbler telefoneó al padre de Nicole para pedirle que fuera a la clínica. Media hora después de esta segunda visita al lago de Zúrich, toda la resistencia de Warren se había venido abajo. Sacudido por terribles sollozos y los ojos rojos, les confesó lo inconfesable. No sé cómo ocurrió, dijo con voz enronquecida. No lo sé. Después de morir su madre, cuando ella era todavía pequeña, venía todas las mañanas y se metía en mi cama y a veces dormía en mi cama. Me daba mucha pena la pobre niña. Y después, siempre que íbamos a algún sitio en coche o en tren, nos teníamos las manos cogidas. En realidad éramos como amantes. Y un día, sin más, nos convertimos en amantes de verdad. Y 10 minutos después de que ocurriera, me hubiera pegado un tiro. Solo que debo de ser tan degenerado que no tuve valor para hacerlo. Franz quería saber si Dick había detectado algo en las últimas cartas. Le dijo que tuviera cuidado con ella y le preguntó cuáles eran sus planes. Dick le contestó que solo tenía uno: convertirse en un buen psiquiatra, tal vez en el mejor que hubiera existido jamás. Dick siempre pensaba en que quería ser bueno, amable, valiente y prudente, pero ser todas esas cosas era bastante difícil. También quería que alguien le quisiera si encontraba lugar para ello. Dick cenó con Franz, su esposa, y un perrito que olía a goma quemada en el chalet que tenían en las inmediaciones de la clínica. Al día siguiente, Dick se encontró con Nicole. Se sentaron a hablar en la terraza. Les acompañó una señora. Nicole le dijo a Dick que en junio se marcharía. Dick le preguntó a dónde. No sé, con mi hermana. Espero que a un lugar que sea realmente divertido, porque he perdido tanto tiempo. Su vestido color crema y su pelo rubísimo tenían a Dick encandilado. Cada vez que se volvía a mirarla, la veía esbozar una sonrisa, y a medida que Dick se sentía menos seguro de la relación que tenía con ella, ella se sentía más segura de sí misma. La vez siguiente, una semana después, Dick llegó con retraso y Nicole le estaba esperando en un punto del camino por el que tenía que pasar al volver de casa de Franz. Dick deseó que no tuviera un pasado, que fuera simplemente una muchacha perdida sin más señas que la noche de donde había salido. La siguiente vez que la vio fue ya en mayo. Era evidente que la lógica de su propia vida tendía a apartarle de la muchacha, pero sin embargo no le gustaba que ningún hombre la mirara. Tenía los suficientes años más que Nicole como para que le hiciera ganancia sus destellos de vanidad, como cuando decía que era muy rica. Disfrutaba viéndola mover las manos. Trató sinceramente de que no se obsesionara con la idea de que su cambio se lo debía a él, y se alegraba de que cada vez se sintiera más feliz y segura de sí misma sin su ayuda. El problema era que Nicole terminaba por ponerlo todo a sus pies. Le entregaba la ambrosía del sacrificio, el mirto del culto. En la primera semana del verano, Dick estaba instalado de nuevo en Zúrich. Había ordenado sus ensayos de forma que le sirvieran de base para su libro. Franz le pidió tener una reunión para hablar de Nicole. Le dijo que lo mejor sería hacerse un plan porque habían pasado ya 4 semanas y parecía que la chica estaba enamorada de él, y mientras ella estuviera en la clínica, el problema les atañía de alguna forma. Por un lado, le pedían ayuda para seguir tratando a Nicole y por otro, querían saber su nivel de implicación personal. Estoy medio enamorado de ella. Incluso me he planteado casarme con ella. Franz le contestó que dedicar la mitad de su vida a ser médico y enfermero todo a la vez era un error. Y le dijo que era mejor que no la volviera a ver nunca. Dick dijo que probablemente Franz tenía razón. Era ya entrada la tarde cuando acabaron de deliberar qué debía hacer Dick. Decidieron que Dick debía mostrarse sumamente amable, pero al mismo tiempo suprimir todo sentimiento personal. Dick miró por la ventana. Llovía y en algún lugar bajo aquella lluvia estaba esperando Nicole, expectante. Nicole le llevó a un leñero cubierto y una vez allí se sentó con las piernas cruzadas sobre sus zapatillas de golf, envuelta en su Burberry. Nicole
le contó sus planes, irse con su hermana. Dick le dijo que ya estaba perfectamente bien. Le aconsejó que tratara de olvidar el pasado, que se volviera a América, que se enamorara, que fuera feliz. No me puedo enamorar. Había una expresión de dolor en los ojos de Nicole mientras trataba de tragar aquella píldora amarga. Dick estaba demasiado alterado para poder decir nada más. A Nicole se le había derrumbado todo su mundo. Solo una hora antes le estaba esperando en la entrada y llevaba su esperanza en la cintura como un ramillete de flores. Dick le dijo que tenía que volver. Pensó que esa noche, después de la cena, iba a consumar la ruptura, pero Nicole se quedó a cenar en su cuarto. Dick esperaba que Nicole le llamara al día siguiente, pero no dio señales de vida. Durante las semanas siguientes, Dick sintió una gran insatisfacción. El origen patológico de aquella historia y la forma maquinal en que se había resuelto le habían dejado un regusto desabrido y metálico. Se había hecho un uso indigno de los sentimientos de Nicole. En una ocasión la vio en persona mientras pasaba ante el Palace Hotel en un espléndido Rolls. Dick hizo un breve saludo con el sombrero y siguió su camino. Había decidido hacer un viaje. Un día pedaleaba lentamente camino de Montreux cuando decidió subir al funicular de Glion. El funicular se elevó sobre las casas más altas de la orilla del lago. En el compartimento de arriba, enfrente de Dick, había un grupo de ingleses de pie que lanzaba gritos de admiración ante la belleza del cielo. De pronto se produjo cierta confusión entre ellos y se apartaron para dejar pasar a una pareja joven que entre disculpas consiguió hacerse sitio en el compartimento de atrás del funicular. El de Dick. El joven tenía aspecto de italiano y ojos de ciervo disecado. La muchacha era Nicole. Nicole dijo, la estaba preciosa. Dick se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. Enseguida vio que era su pelo sedoso, que se lo había cortado a lo Irene Castle, ahuecado y con rizos. Llevaba un suéter azulete y una falda de tenis blanca. Era como la primera mañana de mayo y no quedaba en ella ni rastro de su paso por la clínica. Contemplarla era todo un espectáculo. Un momento tímida y recatada y al otro afectada, haciendo muecas, gesticulando. En otros momentos se cernía sobre ella una sombra y todo su ser cobraba la dignidad del sufrimiento pasado. Dick hubiera preferido no estar allí, pues temía que su presencia le recordara a ella un mundo que había quedado muy atrás. Decidió no ir al mismo hotel que ella, pero a pesar de todo, quedaron a cenar. Allí conoció Dick a la hermana de Nicole, a la que llamaban Baby. Baby era muy consciente del problema de Nicole. Dijo que su hermana era una esquizoide, o sea, una excéntrica permanente, pero Dick le dijo que Nicole era feliz y se encontraba como nueva. Baby cruzaba y descruzaba las piernas. Era un compendio de todas las mujeres insatisfechas que habían amado a Lord Byron 100 años antes. Había en ella una cierta rigidez de virgen onanista. Por supuesto, no sabía nada de lo que había pasado con su padre. Para Baby, lo mejor que le podía pasar a Nicole es que se casara con un médico. Dick se rió porque le pareció que lo que querían los Warren era comprarse un médico. En el paseo, en forma de herradura desde el que se dominaba el lago, estaba Nicole, inmóvil entre dos veladores, y Dick se acercó por el césped sin hacer ruido. Enseguida se pusieron a hablar de cómo estaba. Dick le dijo que no se debía dejar influir por lo que los demás opinaran de ella, que debía confiar en su propio criterio. ¿A usted le gustó? Claro. ¿Y habría podido... Si no hubiera estado enferma, usted habría podido... Quiero decir, hubiera sido el tipo de chica de la que usted podría... ¡Qué tontería! Bueno, ya sabe lo que quiero decir. Por fin había ocurrido lo que tenía que ocurrir. Dick se sentía poseído por la irracionalidad de todo aquello. La tenía tan cerca que casi no podía respirar, pero una vez más, su tan ejercitado aplomo acudió en su ayuda con una risita de adolescente y una observación banal. Usted se cree que no tengo sentido común. Tal vez no lo tuviera antes de ponerme enferma, pero ahora sí lo tengo. Usted es el hombre más atractivo que he conocido nunca. Y si no me diera cuenta de ello, podría pensarse que sigo estando loca. He tenido mala suerte, lo reconozco. Pero no intente hacerme creer que no me entero de nada. Sé perfectamente todo lo que pasa entre usted y yo. Dick estaba en situación de desventaja por otra razón, además. Se acordó de lo de comprarse un médico y por un instante se endureció. Es usted encantadora, pero no me puedo enamorar. No me da usted ni una oportunidad. ¿Qué? Dámela ahora. A Nicole se le enronqueció la voz hasta hundirse en su pecho y al acercarse a él se tensó sobre su corazón el prieto corpiño que llevaba.
Dick sintió la frescura de sus labios, su cuerpo que suspiraba de alivio en el abrazo que se hacía más fuerte. Ya no cabía hacer plan alguno, porque era como si Dick hubiera hecho arbitrariamente una mezcla indisoluble al unir unos átomos que ya no se podían separar. Mientras la tenía abrazada y sentía su sabor, y ella se doblaba más y más entregándose a él, entregándose a sus labios, Nicole lo tenía en su poder y no le iba a soltar. Cuando la dejó ante la puerta desolada al borde del lago de Zúrich y ella se volvió a mirarle, comprendió que desde aquel momento y ya para siempre el problema de ella era de los dos. En el mes de septiembre, el Dr. Diver estaba tomando el té con Baby Warren en Zúrich. Dick le decía a Baby que aunque Nicole fuera muy rica, él no era un aventurero. Decidieron asignarle una cantidad suficiente a Nicole, gestionada por un abogado. Se casaron. El libro de Dick se vendió bien y se publicó en 6 idiomas. La vida con Dick era muy divertida. Tuvieron 2 hijos y después de que naciera el segundo, la pequeña Topsy, todo se volvió oscuro de nuevo para Nicole. Entonces fue cuando se compraron la casa en Thames, cerca del mar, en el sur de Francia, en la Riviera. Nicole se sentía rodeada de amigos que la querían y un día conocieron a una actriz muy joven, una tal Rosemary. Suave es la noche fue la primera novela de Fitzgerald en más de 9 años y la última que llegaría a completar. Muchos críticos la consideran su canto del cisne. Refleja una etapa de la vida del propio autor. En 1932, su mujer, Zelda, fue hospitalizada por esquizofrenia en un sanatorio en Baltimore. El escritor alquiló entonces la villa llamada La P para escribir esta novela. La novela fue publicada en 2 versiones distintas, la original de 1934 y una segunda versión en orden cronológico en 1951. La versión que nosotros les estamos contando es la original, que devuelve a la novela la frescura del relato y genera una sorpresa que cambia la novela. En pleno mes de agosto, el doctor Richard Diver y la madre de Rosemary están sentados en el Café des Alliés. La madre le cuenta que ha recibido carta de su hija contándole todo lo que pasó con el hombre negro muerto en su habitación. Rosemary le ha contado a su madre que Nicole parecía que había perdido el juicio y que no quiso volver al sur con ellos porque bastante tenía ya a Dick. Rosemary y su madre se marchan ya. La madre le dice a Dick que Rosemary ha estado enamoriscada más de una vez, pero que ella lo ha superado. Estoy enamorado de Rosemary, le dijo de pronto. Sé que decírselo a usted supone un exceso por mi parte. Aquella confesión le sonó muy extraña y oficial. Dick regresa a Villa Diana. Nicole está en el jardín. Tiene que ir a hablar con ella y se queda paralizado ante esa perspectiva. Delante de ella tiene que mantener una fachada impecable. En París la ha tenido toda la noche en sus brazos mientras ella dormía con un sueño ligero bajo los efectos del luminal. Al mediodía, cuando Dick y Nicole se subieron al tren para irse a la Riviera, lo único que deseaba Dick era bajarse en marcha del tren e ir corriendo en busca de Rosemary. Nicole le observa, aliviada y casi feliz de que él vuelva a ser suyo. Esa noche, ninguno de los dos puede dormir. Dick tiene que tratar de desterrar de su vida el fantasma de Rosemary. Nicole, después de tantos años, tiene que aprender a notar cuando le vienen los primeros síntomas de depresión y hacer lo posible por combatirlos. Dick, durante la larga recaída de Nicole a raíz del nacimiento de Topsy, se ha endurecido con respecto a ella y ha establecido una perfecta separación entre la Nicole enferma y la Nicole sana. En diciembre, a Dick le llega una propuesta de Franz. Dick, sé de una clínica que podría ser nuestra. La vieja clínica de Brown junto al lago de Zug. Todas las instalaciones son modernas, salvo en algunos pequeños detalles. Brown está enfermo, se quiere ir a Austria, probablemente a morir. Es una oportunidad que no volverá a repetirse. Tú y yo, menudo par. Por favor, no digas nada hasta que acabe. Franz intenta convencer por todos los medios a Dick. Incluso le llega a decir que para la convalecencia que tuviera que hacer en su familia sería muy conveniente contar con la atmósfera y la regularidad de una clínica siempre a mano. Necesitan, para comprar la clínica, $220,000. A Baby, la hermana de Nicole, le parece una gran idea y al fin y al cabo, ella administra el dinero de su hermana. 2 días después, Dick acepta la propuesta. 18 meses después,
Nicole ha salido de su primera enfermedad vibrante con nuevas esperanzas. Sin embargo, se ha visto privada de una existencia propia, pues solo vive a través de Dick y ha criado hijos que solo puede fingir dulcemente que quiere, como si fueran huérfanos que tuviera a su cargo. Las personas que le atraían rebeldes casi siempre la perturbaban y no le convenían. Lo que a esas personas les interesaba más de Nicole era su armonía y encanto aparentes, la otra cara de su enfermedad. Llevaba una vida solitaria teniendo como si fuera propiedad suya a Dick, que no quería ser propiedad de nadie. Dick ha tratado en vano muchas veces de soltar las fuertes amarras que la atan a ella. De vez en cuando Nicole tiene crisis agudas, como cuando una tarde que se van a la feria y Nicole sale corriendo dejando a los niños solos. Dick tiene que ir a por sus hijos, pero para correr detrás de Nicole los tiene que dejar a cargo de una gitana de un puesto. Tras calmar a Nicole, vuelve a por sus hijos, pero al llegar a casa, Nicole se aferra al volante del coche y provoca un accidente. Poco después, Dick se va casi un mes a Múnich. Tiene que salir de allí, está saturado. Después de Múnich se va a Innsbruck y allí recibe un telegrama anunciándole la muerte de su padre. Entonces decide embarcarse hacia Norteamérica. Tras enterrar a su padre, decide volver embarcándose hacia Italia, desembarca en Nápoles y sube en tren hasta Roma. Mientras aguardaba en recepción, levantó de pronto la cabeza asombrado, como si estuviera bajo los efectos de una bebida que le bajaba ardiendo por el estómago y de repente enviaba una llamarada al cerebro. Vio a la persona que había ido a ver, la persona por la que había cruzado el Mediterráneo. Rosemary le vio al mismo tiempo. Le reconoció antes incluso de identificarlo. Rosemary le mira sorprendida y dejando a la muchacha con la que está, se apresura a ir a su encuentro. Dick siente como si despertara bruscamente de un sueño. Ella le cuenta que está rodando en Roma. Quedan en hablar al día siguiente. Una vez en su cuarto, Dick consigue calmarse. Rosemary es joven y atractiva, pero piensa que en los últimos 4 años habrá tenido amantes y los habrá querido. Piensa que uno no puede saber nunca el lugar que ocupa realmente en la vida de otra persona. Además, en la época de su anterior encuentro, Dick estaba en un estado de especial sensibilidad afectiva, pero desde entonces su capacidad de entusiasmarse ha mermado bastante. Además, se da cuenta de que Collis Clay está también por allí en el hotel. Una vez que salió del ascensor, Dick siguió por un corredor tortuoso y al fin oyó una voz distante que salía de una puerta entreabierta y dirigió sus pasos hacia allí. Rosemary llevaba un pijama negro. En la habitación estaba todavía el carrito con los restos de la comida. Estaba tomando café. El reencuentro es cordial, cariñoso. Rosemary le pregunta por Nicole y por los niños. Dick trata de conseguir que le dedique la tarde a él y luego le dice que le cuesta estar allí sentado sin besarla. Entonces se besan apasionadamente en el centro de la habitación, pero no pueden seguir así, tienen que avanzar o retroceder. Rosemary le besa y Dick la atrae hacia sí para que se eche en la cama junto a él, y entonces se besan hasta quedar ambos sin aliento. De pronto, Rosemary susurra que ahora no, que esas cosas tienen que seguir un cierto ritmo, y añade que sería justicia divina si fuera él. Los dos se echan a reír y Dick le pregunta si de verdad es virgen. Ella dice que no y bromea con que se ha acostado con cientos de hombres. Dick no acaba de creerla. No sabe si está levantando deliberadamente una barrera entre los dos o si todo es un medio de conseguir que valore más su gesto cuando finalmente se entregue a él. Esa noche no cenan juntos, pero se ven al día siguiente. Comen juntos. Rosemary tomó un combinado y un poco de vino y Dick bebió lo suficiente para que se disipara la sensación de insatisfacción que tenía. Después regresaron al hotel en el coche, sintiéndose animados y felices, con una especie de exaltación tranquila. Rosemary quería ser poseída por él, y lo fue. Y lo que había empezado en una playa como una obsesión infantil fue consumado al fin. Al día siguiente, Dick se encuentra con Baby Warren, la hermana de Nicole. Hablan de Nicole, por supuesto, y Baby le sugiere que necesita un cambio. Incluso le habla de una separación. Al día siguiente, Rosemary invita a comer a Dick. Luego vuelven al hotel. Dick ha descubierto que no está enamorado de ella, ni ella tampoco lo está de él. Cuando Dick piensa en la posibilidad de que Nicole muera o se hunda en un vacío mental absoluto o se enamore de otro hombre, se siente físicamente enfermo. Dick incomoda a Rosemary con sus preguntas, con sus celos y con sus peticiones. Ella se siente confusa, le confiesa que hay un hombre que quiere casarse con ella. Dick se enfada, siente que ya no puede hacer feliz a nadie. Aquella noche, Rosemary tiene una fiesta. Después de la cena,
Dick se va al bar del Quirinal con Collis Clay. Está enfadado con el mundo. El color de Roma era el del final de su sueño con respecto a Rosemary. Apareció un botones que le entregó una nota. No he ido a la fiesta, decía. Estoy en mi habitación. Nos vamos a Livorno mañana a primera hora. Dick le volvió a dar la nota al muchacho con una propina. Dile a la señorita Hoyt que no me has encontrado. Luego se vuelve hacia Collis Clay y le sugiere ir al Bombonieri. Toman un taxi que los lleva por calles tristonas en el relente de la noche de noviembre. En el Bombonieri bajan al cabaret. El ambiente es horrible. Se beben una botella de vino espumoso italiano y Dick se pone pálido y empieza a armar bulla. Collis se marcha y Dick sigue metiéndose con chicas y con hombres y bebiendo hasta que está muy borracho. Cuando sale, se ve rodeado por un cuarteto de taxistas. Empieza a negociar el precio con ellos y a discutir. La discusión sube de tono. Dick empieza a pegarse con ellos. Los taxistas llaman a los carabinieri y cuando llegan, Dick termina pegando a uno de los policías. Lo derribaron a porrazos y se pusieron a darle puñetazos y puntapiés con las botas a un ritmo salvaje. Sintió que se le partía la nariz como si fuera un trozo de madera y que se le saltaban los ojos como si estuvieran sujetos con gomas dentro de la cabeza. De un fuerte pisotón le hicieron astillas una costilla. Perdió el conocimiento momentáneamente y cuando lo recobró lo habían sentado y le estaban poniendo unas esposas. Solo se le ocurre pedir que avisen a Baby Warren. Ella mueve todas sus influencias y al final consigue que le saquen de la cárcel. En su habitación del Quirinal, el médico le limpia la sangre que aún le queda en la cara y el sudor grasiento, le compone la nariz y las costillas y los dedos fracturados, le desinfecta las heridas más leves. Baby se queda con él. Había sido una noche terrible, pero a ella le quedaba la satisfacción de saber que a partir de aquel momento, e independientemente de cuál hubiera sido el comportamiento anterior de Dick, su familia tenía una superioridad moral sobre él que podría hacer valer mientras les siguiera siendo de alguna utilidad. Dick le cuenta a Nicole una versión muy expurgada de lo que ha pasado, pero las cosas cambian mucho para Dick desde entonces. Franz le propone comprarle su parte de la clínica y Dick accede. A partir de ese momento, los Diver deciden regresar a la Riviera, que consideran su casa. Como han vuelto a alquilar Villa Diana para el verano, optan por dividir el tiempo que queda entre balnearios alemanes y ciudades francesas en las que hay catedrales. Dick escribe algo, pero sin ninguna meta precisa. El único factor que da algún sentido a ese periodo son los niños. El interés de Dick por ellos aumenta conforme se hacen mayores. Llega a conocerlos mucho mejor que Nicole. Ellos dos llegan a un punto en el que no se atreven a hablar de casi nada. Rara vez se les ocurre algo que decir. Ambos saben que no pueden seguir así. Una noche van a una fiesta, a un yate, y allí discuten. A la mañana siguiente, temprano, Dick entra en el cuarto de Nicole y le pide perdón. Tommy Barban les ha llevado a casa y se ha quedado allí. Nicole sabe desde siempre que Tommy está enamorado de ella. Le parece un poco perturbadora la idea de estar interesada en otro hombre, pero igual que otras mujeres tienen amantes, Nicole se pregunta por qué no los puede tener ella. Una semana después, Nicole ya no se acordaba del deslumbramiento que le había producido Tommy. No tenía muy buena memoria para las personas y las olvidaba fácilmente, pero con los primeros calores de junio se enteró de que estaba en Niza. Les había enviado una nota a los dos y Nicole la abrió en la playa bajo la sombrilla, junto con otras cartas que habían traído de la casa. Desde la noche en el yate, Nicole intuye lo que está pasando. El aspecto menos afortunado de sus relaciones es la indiferencia cada vez mayor de Dick, que de momento se manifiesta en lo mucho que bebe. Lo que pueda ocurrir no le inquieta. Sospecha que será como liberarse de una carga, como quitarse una venda de los ojos. Nicole está hecha para el cambio, para el vuelo, y el dinero son sus aletas y sus alas. Los Diver se instalan en la playa. Nicole ha llegado a odiar aquel mundo de Dick de bromas sutiles y detalles finos, olvidando que durante muchos años ha sido el único mundo al que ha tenido acceso. Nicole vuelve a endurecerse en cuanto ve a Dick arrodillado sobre la esterilla, buscando con la mirada a Rosemary. Dick y Nicole se meten en el agua y nadan hacia ella. Nicole se quedó en el agua, pero Dick se subió a la balsa y se sentó al lado de Rosemary, y los dos, con los cuerpos chorreando, se pusieron a charlar exactamente como dos personas que nunca se hubieran amado ni tocado. Rosemary estaba bellísima, y su juventud impresionó a Nicole, aunque a la vez se alegró de ver que era ligeramente menos esbelta que ella.
Dick empieza de nuevo a coquetear con Rosemary y luego le propone a Nicole que vayan a hacer esquí acuático. Dick quiere hacer una demostración de fuerza y le sale mal, nada funciona, hasta que Nicole se harta y se marcha sola a casa. Sus pensamientos de pronto son tan claros como el límpido sonido de una campana. Tiene la sensación de estar curada y de ir en una nueva dirección. Odia la playa. Ha llegado a aborrecer todos los lugares en los que ha figurado como planeta del sol que era Dick. Y como una niña dichosa que deseara ser mujer cuanto antes y más o menos consciente de que Dick ha hecho todo lo posible para que ella llegara a serlo, se tumba en la cama y le escribe a Tommy Barban, que está en Niza, una carta breve y provocativa. A la mañana siguiente, cuando Nicole regresó de hacer unas compras en Cannes, se encontró una nota de Dick en la que le decía que había cogido el coche pequeño y se había ido a Provenza a pasar unos días solo. No había terminado todavía de leer la nota cuando sonó el teléfono. Era Tommy Barban, desde Montecarlo, para decirle que había recibido su carta y que salía inmediatamente para allá en su coche. Tommy y Nicole tienen una aventura. Nicole tiene el presentimiento de que todo va a ser distinto de lo que ha pensado. Ha sentido el oscuro temor que precede a toda experiencia emocional, ya sea feliz o dolorosa, inevitable. Cuando vuelve Nick, Nicole siente pena por primera vez, aunque llega a sentir, como antaño, el poder hipnótico que tiene sobre ella. Pero aún así, se produce la ruptura. Dick le ha confesado que ha estado con Rosemary. Cuando Nicole se va, Dick apoya la cabeza sobre el parapeto. El caso está concluido. El Dr. Diver es libre. El día antes de marcharse de la Riviera, el Dr. Diver dedicó todo su tiempo a estar con sus hijos. Ya no era un hombre joven que pudiera echar mano fácilmente de pensamientos y sueños agradables, y quería recordarlos bien. Nicole siguió en contacto con Dick después de volver a casarse. Se escribieron cartas sobre asuntos de dinero y sobre los niños. Dick abrió consulta en Buffalo, pero evidentemente sin ningún éxito. Nicole no logró enterarse de lo que había ocurrido, pero unos meses después le llegaron noticias de que estaba en un pueblo llamado Batavia, en el estado de Nueva York, ejerciendo de médico general, y más tarde de que estaba en Lockport, haciendo lo mismo. Pero parece que se lió con una muchacha que trabajaba en una tienda de comestibles y también se vio metido en un pleito sobre alguna cuestión médica, así que tuvo que marcharse de Lockport. Después de eso, ya no pidió que enviaran a los niños a América y no contestó cuando Nicole le escribió preguntándole si necesitaba dinero. En la última carta que tuvo de él, le contó que estaba ejerciendo en Geneva, Nueva York, y Nicole tuvo la impresión de que se había instalado con alguien que le llevaba a la casa. La última nota que envió llevaba matasellos de Hornell, Nueva York, que está a cierta distancia de Geneva, y es un pueblo muy pequeño. En todo caso, es casi seguro que se encuentra en esa zona del país, en un pueblo u otro. Y así les hemos contado Suave es la noche, de Francis Scott Fitzgerald. Hemos seguido la edición de la editorial Alfaguara con traducción de Rafael Ruiz de la Cuesta. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.